Bueno, muchas gracias, doctora Inés Gelati, por la presentación. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y quizás un poco pudoroso en el momento de la consulta, sobre todo para las mujeres. Vamos a hablar de las hemorroides. Esta es una patología muy frecuente. Se calcula aproximadamente que el 50% de la población en algún momento va a sufrir algún tipo de síntoma relacionado con esta patología. Pero básicamente, ¿qué es la enfermedad hemorroidal? Bueno, las hemorroides son venas que comienzan a sufrir alteraciones en su estructura por inflamación, irritación y que con el transcurso del tiempo van aumentando su volumen y produciendo toda la sintomatología que a continuación vamos a hablar. Estas hemorroides pueden clasificarse de dos maneras, porque la paciente o el paciente llega a la consulta diciendo: doctora, a mí me dijeron que tengo hemorroides internas, hemorroides externas. Sí, es así, existen estos dos tipos de hemorroides. Por supuesto que hay factores que predisponen a la aparición de esta patología. Hay factores como los hereditarios, congénitos, factores como la obesidad. La obesidad, esta patología que no tan solo produce alteraciones en todo el organismo, acá también vamos a encontrar que está altamente relacionada. El sedentarismo, pasar muchas horas sentados o muchas horas de pie, también produce el estasis venoso a nivel de la pelvis, y esto lleva a la formación de estas varices en la zona anal. También está relacionado con la constipación, el estreñimiento y con las diarreas que son crónicas. Se da con mayor frecuencia en pacientes, tanto varones como mujeres, en un grupo etario comprendido entre los 45 a 65 años. Y por supuesto una mayor prevalencia en las mujeres embarazadas, producidas tanto en el parto o en el posparto. El paciente llega a la consulta y lo primero que dice: doctora, vengo porque tengo algo atrás que lo noto diferente. Entonces el paciente consulta también por el prurito. El prurito es la picazón, la zona de picazón en la zona de perianal, ¿sí? O en la región anal propiamente dicha. Otras veces el paciente consulta porque ha notado luego de la defecación unas gotas de sangre rojas, rutilantes, sangre activa, de poca a moderada cantidad, que puede encontrarla en el inodoro o que haya manchado su ropa interior, o incluso en el momento de realizar la higiene en el papel higiénico. Cuando estas hemorroides han aumentado de tamaño, pueden producir quizás dolor, algún tipo de secreción que puede ser mucosa o purulenta, producen mal olor, en realidad un combo de síntomas que a uno le generan un disconfort en general. Este dolor al principio puede ser solapado, que va apareciendo de manera gradual, que con el tiempo puede hacerse más agudo, sobre todo en el momento de realizar alguna actividad física, de sentarse o incluso cuando va a defecar. Entonces, cuando vamos a clasificar a las hemorroides si son internas o externas, podemos decir que las internas son aquellas que se encuentran dentro del conducto anal, ¿sí? Generalmente van a producir un sangrado, que es el que ya hablamos, un sangrado activo, rojo, por goteo. Van a producir algún tipo de prurito, de picazón, y se las va a clasificar de acuerdo al tamaño que va sufriendo en la inflamación de estas venas, ¿sí? Tenemos del grado 1 al grado 4, siendo el grado 1 aquellas que van a manchar la ropa con un pequeño sangrado, que con un tratamiento médico van a andar muy bien, hasta el grado 4, que es el grado más avanzado, donde el paquete hemorroidal ya es muy grande y produce dolor y molestias. En cambio, tenemos las hemorroides externas, que son aquellas que en una simple inspección podemos individualizarlas. Son aquellas que están localizadas por fuera del ano, podemos tocarlas. Generalmente no sangran, pero algunas pueden lastimarse y sangrar.
y estas hemorroides externas producen dolor y disconfort al momento de sentarse. De igual manera, por supuesto, podemos presentar estos dos tipos de hemorroides en el mismo paciente, tener hemorroides internas y externas. Es lo menos frecuente, pero podemos encontrarlas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es muy sencillo. El paciente concurre a la consulta, se realiza una inspección y un examen en la región anal y rectal. Hay otros métodos también para utilizar a través de una sigmoidoscopía o a través de una anoscopía, que es la introducción de un anoscopio en el ano. Eso se puede hacer en el consultorio sin requerir algún tipo de anestesia. De igual manera, si uno no está seguro o ve en esa simple inspección algo presuntivo de otra patología, lo más correcto es realizar una videocolonoscopía y ver todo el trayecto del aparato digestivo del colon. Por supuesto, luego de hacer el diagnóstico, se le plantea al paciente cuáles son las opciones terapéuticas. Las opciones terapéuticas van a ir desde algo muy mini-invasivo, tratamientos médicos, hasta lo más invasivo, que sería la cirugía. Dentro de los tratamientos médicos, lo principal es sobre los hábitos y mejora de los hábitos higiénico-dietéticos. ¿Por qué digo higiénico-dietéticos? Dietéticos porque generalmente estos pacientes no consumen mucho líquido, entonces hay que decirle al paciente que aumente el aporte de líquidos para que las heces no sean tan duras, tan pétreas, y el paciente no esté constipado, entonces el momento de la evacuación no sea tan dolorosa. En cuanto a la alimentación, lo principal es erradicar todos los alimentos que sean muy condimentados, picantes, muy irritantes, por supuesto el tabaco y el alcohol. Sí, fomentar el consumo de frutas, de verduras, de alimentos que sean ricos en fibras, para que la materia fecal sea un poco más fibrosa y no tan pétrea al momento de la expulsión. También se les recomienda a los pacientes el uso de algún tipo de ropa interior que sea de algodón y no esos sintéticos que generan muchas veces aumento de la humedad en la zona perianal. También recomendarle a los pacientes que traten de evitar el uso del papel higiénico para la higiene luego de ir al baño, y sí realizar un lavado, ya sea o en el bidet o en una palangana, y mejorar el hábito del secado en cuanto a las toallitas individuales. Asimismo, en cuanto a los tratamientos médicos, se usa mucha medicación relacionada con las varices en los miembros inferiores, que son flebotónicos. También se puede utilizar corticoides en la zona de manera local, pero no para todos los pacientes, tiene su indicación. También se puede poner algún tipo de analgésico local como la lidocaína, pero sobre todo lo más importante es mejorar la parte higiénico-dietética, que es lo que ya habíamos hablado. Por supuesto, tenemos otros tratamientos mini-invasivos, como por ejemplo el uso de banding, que son banditas elásticas que se las coloca alrededor de la hemorroide, y lo que produce es la necrosis de la misma y la caída. También se puede utilizar crioterapia, radiofrecuencia, láser, pero por supuesto eso hay que tener un equipo especializado y el costo es mayor. Cuando las varices hemorroidales están prolapsadas o han aumentado de tamaño, o ya vamos a hablar de cuáles son las complicaciones, la opción terapéutica sigue siendo una de las mejores opciones. La opción quirúrgica es la hemorroidectomía. Esa se realiza en quirófano, se realiza una anestesia en la columna, una anestesia raquídea. Se puede hacer también una anestesia local, y se utilizan diferentes técnicas donde la finalidad es la extirpación de estos paquetes hemorroidales. Generalmente se seleccionan las hemorroides que pueden llegar a complicarse, porque muchas veces el paciente presenta una enfermedad hemorroidal muy florida, entonces no se puede realizar la extirpación de las mismas en una sola etapa. Se debe hacer por etapas,
ya que no está indicado realizarlas en un solo tiempo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, actualmente estamos utilizando unos selladores de vasos, que es un aparato que va conectado como una pinza y lo que hace es sellar y cortar esos vasos hemorroidales y permitir que no haya un tejido expuesto al contacto con la materia fecal, porque después de esta cirugía es una cirugía sucia, contaminada, porque en los días siguientes el paciente va a tener que defecar y la materia fecal puede contaminar esa herida. Entonces, con este tipo de selladores de vasos, uno acorta los tiempos en quirófano, el paciente tiene una mayor satisfacción postoperatoria y el regreso a la casa es más pronto. No siempre todas las hemorroides son de tratamiento quirúrgico, muchas de ellas funcionan y andan bien con un tratamiento médico, pero cuando tenemos que tener presente de que estas hemorroides pueden complicarse. Cuando sangran demasiado, cuando el sangrado es abundante, cuando el sangrado es de todos los días y en un tiempo prolongado, el paciente puede llegar a tener algún tipo de anemia, entonces la consulta debe ser oportuna. Al ser un vaso, estos pueden producirse coágulos dentro del mismo y dar lo que se llama trombosis de las varices, ¿sí? Estas varices perianales que son las hemorroides. Y por supuesto la fluxión hemorroidal, que es una patología muy dolorosa, el cual el paciente llega casi chocado, y esas son las urgencias donde tenemos que llevarlo al paciente al quirófano en un lapso de tiempo corto. Bueno, entonces, como para finalizar, si esta patología, como decía al principio, es una patología incómoda, que sobre todo para las mujeres en el momento de la consulta, que son las que tienen un poco más de pudor, entonces tanto a las mujeres como a los varones los invito a que me visiten en el consultorio y para hacer un diagnóstico oportuno y evitar todas las complicaciones que ya hemos hablado anteriormente. Los espero en mi consultorio, Balcarce 586, los consultorios de la Clínica del Pilar, y los días martes y jueves en el horario de 10:30 a 12:30. Con esto me despido, hasta el próximo encuentro de Cirugía y Salud.